La reconstrucción filogenética y la clasificación sistemática dependieron, durante años, de la experiencia, la sabiduría y el buen criterio de especialistas dedicados al estudio de grupos específicos. Sin embargo, los caracteres morfológicos utilizados para la clasificación de un grupo, en muchos casos, eran poco o nada comparables con los de otros grupos. Por ejemplo, los caracteres que utiliza un entomólogo para estudiar insectos no ayudan a resolver el problema de la clasificación de un grupo de hongos. Los que emplea un sistemático de plantas no serán compatibles con los usados por un entomólogo o un microbiólogo dedicado a protozoos y algas. Esta parcelación del conocimiento sistemático se debía a la ausencia de marcadores comunes de diversidad biológica. En el video de hoy vamos a hablar sobre la sistemática molecular. Bienvenidos a una nueva edición de Nutrimente. Con el advenimiento de las técnicas moleculares en el análisis de la variación de macromoléculas, surgieron diferentes marcadores universales del cambio evolutivo. La electroforesis y la secuenciación de proteínas aportaron las primeras soluciones. La secuenciación de ácidos nucleicos y la aplicación de la hibridación de ADN y el análisis de los polimorfismos de fragmentos de restricción permitieron buscar homologías en el nivel más básico de la organización biológica, el de los ácidos nucleicos. Vamos a profundizar en algunas de estas técnicas en la serie de técnicas del laboratorio del canal. Para algunos especialistas, la construcción de una filogenia de todos los seres vivos que condujera a una clasificación única parecía estar cada vez más cerca. Una de las primeras proteínas analizadas en los estudios de sistemática molecular fue el citocromo C, un importante componente de la cadena de transporte de electrones. Ya vimos este proceso en la serie sobre metabolismo y energía. Investigadores de varios laboratorios secuenciaron el citocromo C de diversos organismos y, comparando esos resultados, construyeron la filogenia de las especies estudiadas. A partir del análisis de la variación de distintas proteínas en diferentes organismos, un grupo de biólogos evolutivos, pertenecientes a la corriente neutralista, sugirió que las distintas formas de una misma proteína, dada por su secuencia de aminoácidos, no siempre son producto de la selección natural. Sus estudios sugieren que los cambios de aminoácidos en las proteínas ocurren a una tasa constante y que las variantes alélicas de una misma proteína son producto de la acumulación de aquellos cambios aleatorios que no otorgan ventajas ni desventajas selectivas, es decir, son cambios neutros. Los neutralistas propusieron usar la acumulación de cambios en la secuencia como un reloj molecular de la evolución, asumiendo que los cambios se producen y se acumulan a una velocidad que es constante. Así, el reloj molecular permite estimar el tiempo de divergencia entre un par de especies a través de la magnitud de las diferencias acumuladas en la secuencia de aminoácidos de ciertas proteínas estudiadas en ambas especies. Para una proteína dada, habrá 4 veces más diferencias en la secuencia de aminoácidos entre dos especies que hayan divergido hace 200 millones de años que entre dos que lo hayan hecho hace 50 millones de años. Sin embargo, luego se advirtió que la velocidad del cambio estimado por el reloj molecular varía de acuerdo con la importancia del papel de la proteína considerada en el organismo, y también en relación con la funcionalidad de las diferentes partes de la proteína. Por ejemplo, en el caso de las histonas involucradas en el empaquetamiento del ADN de los eucariotas, toda la molécula está comprometida en la formación de los nucleosomas. Debido a ello, es muy probable que cualquier cambio en la secuencia de una histona resulte deleterio para el organismo que lo porte, es decir, lo hace inviable. No es sorprendente saber que las histonas se caracterizan por una tasa de cambio muy baja, de modo que proveen un reloj molecular muy lento. En contraste, la subunidad beta de la hemoglobina, que participa en el transporte de oxígeno en la sangre,
puede acumular una gran cantidad de cambios fuera de la región de la proteína que interactúa con el grupo hemo, ya que esos cambios no afectan su funcionalidad. Esta región puede soportar una cantidad mayor de cambios por unidad de tiempo cuando se la compara con las histonas o con la región que interactúa con el grupo hemo. De aquí que provea un reloj más rápido. Más tarde, con el advenimiento de la técnica de secuenciación de ácidos nucleicos, se abandonó el uso de la secuenciación de proteínas para estimar relaciones evolutivas, sobre todo porque la secuenciación de ácidos nucleicos es técnicamente más fácil y menos costosa. El estudio de distintas secuencias de ADN y ARN permitió encontrar marcadores o relojes moleculares que trabajan a velocidades altas, medias y bajas y que se utilizan para estimar las relaciones filogenéticas de distintos conjuntos de organismos. Los marcadores moleculares con tasas de evolución altas se utilizan para establecer las relaciones de parentesco entre organismos o grupos de organismos que han divergido recientemente, es decir, en tiempos relativamente cortos. Por ejemplo, la variación en el número de pequeñas secuencias repetitivas no codificantes por lo común se utiliza para resolver casos judiciales de paternidad. Los marcadores lentos, en cambio, sirven para reconocer las relaciones de ancestralidad y descendencia de grupos de organismos con centenares o miles de millones de años de divergencia. Por ejemplo, el análisis de moléculas de ARN ribosómico ha permitido por primera vez comenzar a conocer las relaciones de parentesco derivadas de la raíz más profunda del árbol de la vida, las diferencias entre dominios y dentro de ellos entre los reinos. El advenimiento de técnicas robotizadas de secuenciación ha llevado a la acumulación masiva de secuencias biológicas en bases de datos de genes, de proteínas y de genomas completos. En la actualidad, la secuenciación de genomas de organismos procariotas se realiza de rutina y se encuentran en marcha diversos proyectos de secuenciación de genomas completos de organismos eucariotas. En esta nueva etapa, el desafío consiste en interpretar esta virtual avalancha de información biológica, lo cual constituye una tarea que solo es posible con la ayuda de herramientas informáticas. En respuesta a la necesidad de procesar y encontrar un sentido a esta enorme masa de información, se constituyó el campo de la bioinformática, como producto de la fusión de conocimientos y modelos de la biología, la química, la matemática, la física, la ingeniería y la computación. Dentro de la bioinformática, la genómica comparada, la filogenómica y la proteómica se están transformando en respuestas eficientes para problemas sistemáticos de difícil solución. Por ejemplo, la concatenación de la información de genes o proteínas en una misma matriz de información biológica con cientos, miles o decenas de miles de caracteres de especies diferentes permite establecer con máxima certeza las relaciones filogenéticas de las especies estudiadas. Si este video te sirvió para aprender o comprender mejor este tema, o si simplemente te gustó, por favor dale like y te invito a suscribirte al canal para poder tener a mano mucha más información, porque lo que sabes influencia tu destino.